Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. Se cumplen 3 años del gobierno de Iván Duque. A propósito de este tema, FECODE realizó un importante conversatorio con su presidente William Velandia y también Rodrigo Uprimni, quien es docente de la Universidad Nacional e investigador. Un tema que ha inquietado a los docentes en estos 3 años de gobierno ha sido el cumplimiento de la Constitución Política de 1991 por el gobierno de turno. Escuchemos a continuación al docente Rodrigo Uprimni, quien habla al respecto. Yo soy un defensor de la Constitución del 91, que creo que fue un avance democrático indudable en muchísimos aspectos, especialmente en generar una cultura de los derechos y un reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, una apuesta no siempre realizada por mayor participación, una protección judicial de los derechos, una jurisprudencia progresista de los jueces y en especial de la Corte Constitucional, etcétera. Pero también tiene muchas promesas incumplidas y yo creo que el estallido social la refleja. Y es la promesa incumplida de el logro de la igualdad social, que está en la Constitución, digamos, de reducir las desigualdades, el artículo 13 de la Constitución, que es un artículo bellamente redactado, muy bien logrado, el deber del Estado de lograr que la igualdad sea real y efectiva, no que esté solo en el papel, y que eso implica, digamos, una capacidad redistributiva del Estado. Y segundo, digamos, la apuesta a una fuerza pública distinta, una fuerza pública más allá de la Guerra Fría, una fuerza pública que tenga la capacidad de ver el conflicto social y la protesta como elementos naturales en una democracia y que la enriquecen y que deben ser tratados de manera democrática. Yo creo que las protestas pusieron en evidencia esos dos déficits. Primero, porque la esencia de las protestas es un grito contra la desigualdad social y la exclusión. Tiene muchas motivaciones, muchos factores. Es una protesta con actores muy disímiles, pero digamos, los que han estudiado más el sentido de esas protestas ven que hay una sensación de no futuro en muchos jóvenes, de sentirse excluidos, de sentir que las desigualdades sociales son muy fuertes, que el Estado podría hacer mucho más para garantizar efectivamente los derechos sociales, y esa es la orientación central de las protestas. Y a eso el gobierno respondió con una lectura un poco de Guerra Fría. Es decir, que las protestas eran motivadas por infiltraciones de la guerrilla o de otras organizaciones criminales, y obviamente hubo infiltraciones y hubo vandalismo, eso es verdad, pero eso no explica las protestas ni explica el sentido general de las protestas. Y en vez de que controlara a una fuerza pública y a una policía que manejara democráticamente las protestas, lo que vimos fue esa represión policial desmesurada, con esa que fue documentada por la Comisión Interamericana y también por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, y que muestra esa cantidad de víctimas totalmente inaceptable.
Y eso entonces requiere las reformas en las dos patas. Yo creo que una de las apuestas de Colombia es cómo vamos a lograr esa agenda de transformación social que las protestas han exigido, con razón. Es decir, cómo vamos a lograr una educación de calidad para todas y todos y no esa especie de apartheid educativo que el colega Mauricio García ha escrito, que lo que hace es a veces perpetuar las desigualdades sociales. Cómo vamos a lograr un sistema tributario redistributivo, cómo vamos a lograr no quedarnos en una economía extractivista que reproduce desigualdades y atenta contra el medio ambiente, sino una economía distinta, y esa es una pata. Y la otra pata es la reforma de la fuerza pública, en este caso en especial de la policía. Y yo creo que lo que ha hecho el gobierno es una reforma totalmente insuficiente. La reforma de la fuerza pública es compleja, pero yo no soy experto en ella, pero la mayoría de los expertos tienen como 4 o 5 puntos sobre la reforma de la policía y ninguno fue realmente tocado por el gobierno. El primer punto es eliminar el fuero militar para la policía. No tiene sentido que la policía, si es un cuerpo civil, sean juzgados sus atropellos por la justicia penal militar. La justicia penal militar es para los militares, pero por una concesión equivocada de la Constitución del 91, yo creo que es un error de la Constitución del 91, la policía tiene justicia penal militar y eso explica a veces mucha impunidad de sus atropellos. Lo segundo es que si es una policía civil, pues no puede estar en el Ministerio de Defensa, tiene que estar situada en otro lado. El gobierno lo único que hizo fue crear un viceministerio en el Ministerio de Defensa para la policía, pero la mayoría de los expertos dicen que la policía tiene que salir del Ministerio de Defensa. Casi ninguno cree que debe ir al Ministerio del Interior, porque ahí está, digamos, la experiencia muy negativa de lo que fue la policía en la violencia de los 50, una policía al servicio de la persecución política por el Partido Conservador, los famosos chulavitas, y entonces por eso algunos han planteado que salga el Ministerio de Defensa y se cree un Ministerio de la Seguridad Ciudadana. Lo tercero que está ligado al anterior y que ya está en sentencias de la Corte Suprema de Justicia y en algunos de la Corte Constitucional es un manejo distinto de los protocolos del uso de la fuerza frente a las protestas para que la policía tenga, digamos, en su uso de las fuerzas, respete los principios que ya están en el derecho internacional de los derechos humanos frente a las protestas, o sea, el principio de prevención, solo usar la fuerza cuando ya no se logró prevenir desórdenes de otro lado. El principio de necesidad, la fuerza solo se usa cuando no hay otro mecanismo alternativo. El principio de legalidad, eso tiene que estar regulado. El principio de proporcionalidad, no puede haber excesos en el uso de la fuerza y nada de eso se aplicó por parte de la policía durante estas protestas. Lo cuarto es la reforma de ciertos procedimientos policiales. Existe en el Código de Policía un procedimiento policial muy problemático que se llama el traslado por protección. El traslado por protección, supuestamente, como está en el texto constitucional, en el texto legal, es el Código de Policía, está pensado que la policía encuentra a alguien en la calle que está generando un riesgo a sí mismo o a otra persona. Piensen en una persona totalmente borracha en la calle. Entonces, que la policía lo puede, privar de la libertad temporalmente para protegerlo. Pues este traslado por la protección ha sido usado masivamente por la policía en las protestas para detener arbitrariamente a los manifestantes, diciendo que es simplemente un traslado por protección y en esa medida eludiendo los controles judiciales. Y el último elemento, o los dos últimos elementos que la mayoría de los expertos coinciden, es el tema de el no uso de las fuerzas militares frente a las protestas. Es decir, las fuerzas militares tienen una capacidad de letalidad demasiado grande y están es para el combate armado y entonces no deberían usarse en protestas. Aquí no se usaron masivamente en protestas, los atropellos fueron policiales, pero se recurrió a la figura de la asistencia militar
que yo creo que es una figura de una constitucionalidad muy discutible. Y el último es el tema de la formación tanto de la oficialidad como de los agentes de policía para que sean realmente, digamos, tengan una mentalidad civilista y no de guerra fría para enfrentar la protesta y decir, bueno, pues aquí hay personas que discrepan de este gobierno y eso es legítimo y si esas personas protestan pacíficamente están en su derecho y yo lo que debo es proteger su derecho a la protesta y armonizarlo con los derechos de terceros. Y yo creo que nada de eso, casi nada de eso está en la reforma policial planteada por el gobierno Duque, por lo cual esa sigue siendo una tarea pendiente. Por su parte, William Velandia, presidente de FECODE, habló sobre qué tan necesaria es la reforma al Sistema General de Participaciones. Escuchemos. Efectivamente, hablar del Sistema General de Participaciones es un reto para la sociedad colombiana en su conjunto. Nosotros tenemos que generar una gran movilización porque no ha avanzado para nada. Como le comentaba, en el acuerdo quedó y que en esa mesa de alto nivel, con los distintos actores y en cabeza del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, se organizaría un debate para definir unos elementos en el cierre de unas brechas, unos análisis sobre cobertura, canasta educativa, infraestructura, jornada única, relaciones técnicas, educación rural, y hoy sumémosle conectividad e insumos tecnológicos, análisis que se y donde se demostró si es urgente una reforma constitucional a los artículos 3, 53 y 57 para que en un horizonte de tiempo, como lo había dicho, se desarrolle el crecimiento real y progresivo de los recursos para el Sistema General de Participación. Estamos esperando que se active la mesa de alto nivel, que se discuta ya la fórmula. Ya FECODE en la mesa de negociación de este año presentó una fórmula clara, visible y que no afecta el marco fiscal, pero que sí, y bien como lo dice el doctor Uprime, aquí hay que mirar cómo le exigimos al gobierno la inversión social que demanda el país para empezar a cerrar esas brechas, para acabar esa discriminación odiosa que existe en Colombia, para que los colombianos y las colombianas tengan acceso a los derechos fundamentales, porque en eso coincidimos totalmente. La Constitución del año 91 fue un avance en materia de participación ciudadana, el reconocimiento del sujeto como sujeto de derechos y que el Estado tiene que garantizarlos y materializarlos. Y en ese proceso está el tema educativo. Y en el tema educativo, de la mano de la salud, del saneamiento básico y del agua potable, está la obligación del Estado para la inversión que permita ir dignificando las condiciones de vida de los colombianos y las colombianas. Entonces, hoy la exigencia del gobierno nacional es que se materialice esa tarea de alto nivel, se instale, se discuta, de tal manera que a marzo del año entrante se radique, producto de ese consenso y de esa necesidad real del país, un proyecto de acto legislativo que apunte a la reforma con esas características que nosotros hemos planteado. Aquí se requiere una gran movilización de todos los sectores sociales: salud, saneamiento básico, agua potable, servicios públicos, vivienda, que los alcaldes, los gobernadores, los concejales los implementan en ese compromiso de que hay que gobernar para el pueblo, hay que legislar para el pueblo. Y ahí hay una fórmula que es clave a través de esa discusión en esa reforma constitucional que, como lo digo, es urgente para garantizar lo que es la inversión social en aspectos tan fundamentales como son estos que hacen parte de nuestra bolsa. Entonces, hoy estamos a la expectativa de que se instale la mesa, de que se reviva esa discusión sobre la base de lo que ya se derechas y se materialice. Nosotros, como lo digo, ya le presentamos una fórmula bien estructurada y hay un crecimiento real y progresivo en un horizonte de tiempo en un lapso de 12 años, de tal manera que con un incremento al aforo actual de 3.3 billones de pesos se inicie
progresivamente el desarrollo con fundamento en el crecimiento de los ingresos corrientes de la nación durante los últimos 4 años, los porcentajes adicionales que permitan ir recuperando eso que el 91. Acuérdense que si se hubiera materializado lo que definió la Constitución del 91, a pesos de hoy tendríamos en porcentajes de los ingresos corrientes de la nación el 46.5% de los ingresos corrientes de la nación para educación. Imaginen todo lo que se hubiera podido realizar, de ir materializando, claro, acabando con un flagelo que ha sido mortal en la vida del país, la corrupción. Y entonces esos elementos nos hubieran permitido materializar ese ideal que presenta desde la ley 115 y que se convertían en un eje para potenciar la educación como un pilar del desarrollo del país en la construcción de una sociedad distinta, una sociedad con más oportunidades para todas y todos, una sociedad con un potencial en lo cultural, en lo académico, en lo científico, en lo tecnológico, en lo político, en lo deportivo, en todos los ámbitos, en todas las dimensiones que hacen parte de la vida propia, de acuerdo a la distinta naturaleza de los ciudadanos que componen un estamento como el nuestro, en su conjunto. Entonces, ese desarrollo tiene que mirarse, ese potencial del desarrollo de la inversión en educación, tiene que garantizar también la dignificación del ejercicio de la profesión docente. Hemos tenido una lucha por el reconocimiento de la profesión docente, el estatuto de la profesión docente, y ese pasa también porque hace parte de ese músculo económico que tiene que garantizar, porque ese reconocimiento social que hoy se ha buscado de todas las maneras, con la movilización, conforme está el gobierno nacional, pues tiene que traducirse en que es una realidad de cara a que se convierta la profesión también en una profesión que sea llamativa para nuestra niñez y juventud. Es que todos los profesionales, en cualquier arte, en cualquier ciencia, en cualquier dimensión, en cualquier profesión, cualquier labor, pasa por un maestro o una maestra. Y entonces de ahí la importancia de mirar cómo rescatamos también de la mano de ese proceso de materializar el músculo económico para garantizar el reconocimiento social a los maestros y maestras y por supuesto los derechos de carrera de los maestros y maestras del país, hoy seriamente conculcados, prácticamente con un olvido y un congelamiento de mala intención por parte del actual gobierno. Entonces ahí hay retos que de la mano de esa reforma constitucional tienen que articularse y que, como le digo, se traduce en que tiene que ser una movilización social, una movilización nacional, porque es el rescate a esos derechos fundamentales que hacen parte del reconocimiento que tiene el ciudadano como sujeto de derechos y que se enmarca en la definición del Estado social que establece nuestra Carta Constitucional. Entonces son elementos que van de la mano unos con otros y que pues hoy, como lo decimos, tiene que llamar la atención y por supuesto, este gobierno se ha hecho de oídos sordos primero a ese acuerdo que se materializó desde el año 2019, que se revive ahorita en la mesa de negociación del año 2021 y que de la sociedad colombiana en su conjunto, si queremos seguir potenciando ese derecho fundamental, como lo he ratificado, piedra angular en la construcción de una mejor sociedad, con ciudadanos con una visión distinta, con ciudadanos con capaces de aportar nuevas ideas, relevos en las culturas políticas, en las culturas económicas que hoy se han estado imponiendo en el país, que muchos países ya han fracasado, pero que siguen de la mano de perpetuarse en el poder y que no permite el desarrollo. Por el contrario, aumenta las brechas. Aquí hay una ausencia total de una política que genere, digamos, esa materialización del Estado social, una política laboral, una política de derechos, una política de vida, porque hoy la criminalidad, la estigmatización, la violencia sigue, pese a que se logró el acuerdo en el gobierno anterior, que con dificultades, con errores, como todos los procesos, puede ser revaluado, pero que hace parte del derecho de esa búsqueda de los colombianos por un país distinto, por un país en paz, por un país mejor para todas y todos. Entonces,
De la mano de todo este proceso de reforma constitucional se suman todos estos elementos y que la educación tiene que converger en esa dinámica, como lo hemos hecho los maestros y maestras, siendo una alternativa de vida, de cualificación del ciudadano, este proceso, pero como lo hemos dicho, con un músculo económico que permita, con la autonomía escolar, libertad de cátedra, con esa preparación profesional de los maestros y maestras, generar un currículo distinto, generar un potencial mejor, darle una esperanza distinta a nuestra niñez y juventud en un país totalmente diferente al que hoy tenemos. Docente en la Universidad Cooperativa de Colombia. Estamos en inscripciones para la Maestría de Educación 100% virtual. Aprovecha el 10% de descuento y las opciones de financiación que te ofrecemos. Contáctanos al 322-686-1386. 322-686-1386. Te esperamos. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Docente, la Corporación Universitaria Iberoamericana te ofrece los siguientes programas 100% virtuales: Maestría de Educación, Especialización en Neuropsicología de la Educación, Especialización en Desarrollo de Infancia y Adolescencia y Licenciatura en Educación Infantil. Estamos en matrículas. Aprovecha los descuentos y las opciones de financiación. Contáctanos al 314-770-0246. 314-770-0246. Te esperamos. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, escuchando las reflexiones y los análisis del docente Rodrigo Upridny de la Universidad Nacional, como también del presidente de FECODE, William Velandia. En esta oportunidad, el docente Rodrigo Upridny habla sobre cómo se ha llevado a cabo la deslegitimización del acuerdo de paz durante este gobierno. Escuchemos. Yo creo que la paz en Colombia está en grave riesgo, pero que dista de estar perdida. Y yo creo que en las elecciones del 2022 los ciudadanos tenemos la oportunidad de apostarle nuevamente a la paz, a mayor igualdad y al Estado de Derecho. Y entonces yo creo que hay que votar por candidatos que estén comprometidos con esos valores. O sea, yo creo que esos son como los tres grandes problemas que hoy enfrenta Colombia. Los problemas de que podamos estar entrando, como dice el profesor Francisco Gutiérrez, en un nuevo ciclo de violencia y tal vez de conflicto armado. Tenemos que evitar eso, y eso es aún evitable, y en eso tiene que haber un compromiso no ambiguo como el de este gobierno, sino un compromiso decidido con el acuerdo de paz y con la paz. En segundo lugar, pues Colombia tiene desigualdades, discriminaciones totalmente inaceptables, entonces que sean candidatos con un compromiso decidido en este tema. Y finalmente, el riesgo y el deterioro del Estado de Derecho. Por eso que hablamos del copamiento de los organismos de control, las afectaciones a la independencia judicial, y que sean unos candidatos totalmente comprometidos con esos valores. Y yo creo que en ese sentido esas elecciones son decisivas para que no quede ni en la presidencia ni en el Congreso candidatos que no estén claramente comprometidos con esos tres valores fundamentales en juego, al saber la igualdad social,
la defensa de la paz y la defensa del Estado de Derecho. Y en los últimos años se ha visto un crecimiento en los grupos paramilitares, sobre todo en los lugares más alejados del país. El presidente de FECODE, William Velandia, habla un poco sobre cómo ha sido la lucha para que la escuela sea un territorio de paz. Que seguimos viviendo la violencia, porque ha recibido en estos últimos días la violencia contra nuestros maestros y maestras. Está el caso de la compañera de Santa Rosa de Osos, feminicidio, que a sabiendas de la amenaza no se tomaron acciones para salvaguardar su vida. Y así con otros maestros y maestras que han sido víctimas, desafortunadamente, de esa violencia demencial que azota a los colombianos y que se está reactivando. No, aquí hay un compromiso. Yo siempre he dicho algo: ¿de qué nos sirven semejantes movilizaciones si el día de las elecciones nos olvidamos de lo que tenemos que hacer? Hoy el llamado es, y con todo responsable, donde nosotros tenemos que incidir, para buscar que el gobierno, el Estado tenga dirigentes de corte social, progresistas, alternativos, que permitan un modelo diferente, ¿sí? Que permita recuperar el Estado social. La garantía real de la democracia, porque es que pues, aquí hablamos de una democracia, pero vámonos si realmente hay una democracia en este país. Aquí ya no. Y más con esa cooptación de presidente en este periodo. La paz. Los maestros no la hemos jugado por la paz. Tenemos una de las banderas de la federación, la Escuela Territorio de Paz. Esa pedagogía de la convivencia, del respeto, del debate sano, con argumentos y con elementos de juicio que permitan la mejor toma de decisiones. Entonces hoy el reto para los maestros es hacer la pedagogía, primero entre nosotros mismos, de cara a que haya un compromiso real con el Estado social, con la democracia, con la paz. Pues materializar en el próximo gobierno un gobierno progresista que permita la recuperación de la economía, esa autonomía de nuestra economía. Es que nuestro campo está totalmente desprotegido. Reevaluar muchos de esos procesos comerciales que tenemos con otros, los tratados. Una política de empleo. Aquí no podemos seguir con una política de dádivas, ni de incentivos, ni de limosnas. No, hay que generar una política de empleo. Hay que mirar la juventud, fortalecer nuestras universidades, la salud. Aquí hay que mirar que el próximo presidente de la República mire la salud como un derecho fundamental y como una responsabilidad del Estado. No puede seguir siendo un negocio. Y así todos estos elementos, y entonces hoy lo que tenemos que trabajar es que en las próximas elecciones miremos esos perfiles y le apostemos a candidatos que tengan ese corte. El tema del medio ambiente y por supuesto el tema de la seguridad y la convivencia. Son elementos fundamentales que en la dinámica los maestros los sentimos, pero no los materializamos, y el día de las elecciones, por ello tenemos que volver a recuperar esa sensibilidad, hacer la pedagogía con nuestras comunidades hacia una política que realmente permita decirle a nuestra niñez y juventud: otra Colombia es posible, con un modelo alternativo, con un modelo progresista, con un modelo que permita devolvernos hacia lo que el constituyente primario del 91 dejó y podamos rescatar todo ese proceso, ese país incluyente, por ese país social, por ese país en paz. Lógico, con los procesos que se han materializado en el respeto a las individualidades y a las aspiraciones. Docente en la Universidad Cooperativa de Colombia. Estamos en inscripciones para la Maestría de Educación 100% virtual. Aprovecha el 10% de descuento y las opciones de financiación que te ofrecemos. Contáctanos al 322-686-1386. 322-686-1386. Te esperamos. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS.
Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Docente, la Corporación Universitaria Iberoamericana te ofrece los siguientes programas 100% virtuales: Maestría de Educación, Especialización en Neuropsicología de la Educación, Especialización en Desarrollo de Infancia y Adolescencia y Licenciatura en Educación Infantil. Estamos en matrículas. Aprovecha los descuentos y las opciones de financiación. Contáctanos al 314-770-0246. 314-770-0246. Te esperamos. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día. Esta noche escuchando las reflexiones y el análisis que hacen el presidente de FECODE, William Velandia, como también el docente investigador Rodrigo Uprimni. Sin duda, el presidente Iván Duque se rajó no solamente en su proyecto de economía naranja, sino también en las relaciones internacionales. Escuchemos a continuación el docente quien nos habla sobre el tema. Yo creo que esa fue una de las primeras grandes decepciones frente a Duque. Repito, él es una persona que habla muy bien y da muchos datos y hacía buenos debates en el Senado. Entonces uno esperaba que presentara conceptos sólidos, y un concepto absolutamente imposible de entender, y comparto la imposibilidad de captarlo, es de economía naranja. Eso no ha querido decir nada. Yo estoy obviamente a favor de la innovación, tanto la innovación tecnológica como la innovación cultural y artística, pero no hemos entendido en qué consiste esa economía fundada en la innovación. Eso no se ha visto. Ha usado metáforas absolutamente desafortunadas como que muestran poca innovación, como la de los 7 enanitos, o la de cuando estaba con su programa con ese jugo de naranja que nadie entendió. Entonces yo creo que ese es como un concepto que ha sido, digamos, un fraude político. O sea, no se entiende en qué consiste eso. Y la pregunta de relaciones internacionales creo que también ha sido un fracaso fuerte del gobierno. Yo creo que en varios elementos, pero en los dos más sensibles es con el vecindario. Su política frente a Venezuela. Yo soy muy crítico del régimen de Maduro. Considero que eso es una dictadura y que ojalá Venezuela reencuentre una democracia, pero la manera como el gobierno Duque ha planteado esa relación es equivocada para Venezuela y equivocada para Colombia. Y lo mismo con Cuba, es decir, la tentativa de apoyarse en Trump para aislar a Cuba, o aislar a Cuba para poder tener apoyos de Trump, ha sido totalmente equivocada. Y con Estados Unidos, o sea, con el vecindario y con el poderoso, con Estados Unidos, ese silencio, apoyo tácito a una cierta intervención del Centro Democrático en la campaña presidencial de Estados Unidos a favor de Trump, creo que fue un desastre. Y el último elemento que tiene también efectos internos, la política internacional siempre tiene efectos internos, pero esta de manera más grave es nuevamente su alineamiento en el tema de política de drogas con los discursos más atrasados del prohibicionismo en materia de drogas. Eso se vio cuando hizo su discurso hace pocos días en Naciones Unidas, con un discurso trasnochado que parecía de los años 80, con esa idea de creer que porque se erradican forzadamente cultivos de coca o se interceptan toneladas de cocaína, se está ayudando a solucionar el problema del abuso de sustancias psicoactivas en el mundo, lo cual toda la evidencia ha mostrado que no es así. Entonces creo que su balance es muy negativo. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas
del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.